40 en este punto creo que podemos asumir una disculpa permanente por no actualizar antes. Nos ahorrará todo el tiempo. Dejando eso de lado, aquí está el capítulo 40. Este es el comienzo del último interludio antes del próximo salto temporal, aunque los próximos capítulos incluirán eventos e información importante para la historia, por lo que son menos un respiro y más de un mini arco de luz de acción. Con diferencia, la pregunta más repetida que recibí en el último capítulo fue por qué Hirai ya no selló a Aurra Singh en un pergamino para transportarla de regreso al barco. La razón es que sus heridas todavía contenían trazas del chakra de Kurama. Eso corría el riesgo de desestabilizar el pergamino sellador, lo que podría matarla. En cuanto a por qué no detectó la emboscada antes, estaba buscando cazarrecompensas y matones, no asesinos City comandos de élite. Hasta donde el Iluminara sabían, eran los únicos usuarios de la fuerza entrenados en el planeta, aparte de la propia Aurra. Desde la perspectiva de Jiraiya, durante los últimos más de 3 años, las únicas personas en la República que podrían desafiarlo en poder o habilidad han sido sus aliados. No es inmune a cometer errores o volverse un poco complaciente cuando no tiene motivos para sospechar lo contrario. Me gustaría señalar que esta historia cumplirá 2 años en unos días. Cuando comencé esto, nunca pensé que alcanzaría este tamaño, ni que ya tendría casi 1000 reseñas. Gracias a todos los que habéis leído mi pequeño proyecto, y especialmente a los que habéis dejado reseñas. Sin sus comentarios, nada de esto hubiera sucedido. Como siempre, envíen todo el apoyo que puedan a Ucrania. Capítulo 40. Volar el viento del alba resultó ser una alegría aún mayor de lo que Naruto había esperado. Nunca antes había pilotado una nave personalizada, a menos que contara los diversos proyectos que él y Anakin habían improvisado en su tiempo libre. Sin embargo, los habían construido a partir de piezas de desecho, ideas inteligentes y ilusiones. Devind estaba lo más lejos posible de esos junkers caseros. Se manejó maravillosamente, más que rival para barcos con la mitad de su masa. Por supuesto, siendo Naruto, aprovechó la notable agilidad al máximo y bajó los amortiguadores de inercia a su configuración más baja y segura. El hecho de que esto causara no poca inquietud e incomodidad a sus 2 pasajeros fue, por supuesto, una completa coincidencia. Estaba casi un 7% seguro de que el maestro Bindu le creería cuando lo dijera más tarde. Desgraciadamente, sus acrobacias astronáuticas solo podían durar un tiempo. Después de 1 hora de jugar, aunque nunca lo describiría de esa manera, sintió la presencia de Mace en su mente. Sonaba un poco tenso. Ya has dejado claro tu punto, Padawan. Minuciosamente. Creo que Master Face se está poniendo verde. Ahora ya es hora de que regresemos al templo. Ponga rumbo a Coruscant. Naruto suspiró, pero respondió con un asentimiento sin palabras. Dejando a un lado las alegrías de pilotear un buen barco, y recordarles a los 2 maestros que habían intentado hacerle una broma quién era el verdadero bromista, regresar al templo significaba regresar a la vida real. La prueba no había sido divertida, ni mucho menos, pero había sido una bienvenida distracción de su dolor. Enfrentarse al zorro, encontrar de nuevo su equilibrio interior, todos esos habían sido problemas que podía reflexionar, roer y eventualmente resolver. La muerte de Vir, por otra parte, era un hecho del que le había gustado distraerse. Ahora, esa ya no era una opción. Tuvo que regresar a casa, una perspectiva que ya no se veía endulzada por la oportunidad de ver a su hermana. En cambio, lo único que podía esperar eran recuerdos de ella. Apreciaba cada recuerdo que tenía con ella, y siempre lo haría, pero eran un sustituto vacío y amargo de tenerla viva. Respiró hondo y se limpió y se sacudió la melancolía mientras introducía las coordenadas para su primer salto hiperespacial. La muerte de Vir pesaba sobre él, pero eso no era motivo para hundirse en la autocompasión. Ya había hecho suficiente de eso la semana pasada. Mucho más y tendría que empezar a decir HN y a meditar a todas horas del día. Además, en el templo lo esperaban más cosas que viejos recuerdos y seres queridos ausentes. Ahsoka, Anakin, Barriss y el resto de su familia y amigos también estaban allí. Era su hogar y se negaba a permitir que el dolor envenenara su hogar. El viaje de regreso al núcleo transcurrió entre un borrón de vuelos y sesiones de entrenamiento. Mace demostró cumplir su palabra cuando le dijo que su entrenamiento sería más difícil ahora que era un Padawan mayor. Cuando no estaba pilotando la nave, Naruto estaba ocupado con una meditación intensiva o una práctica agotadora con el sable de luz. Siempre que Mace no lo estaba hundiendo en un charco de agotamiento, Fei le estaba dando consejos sobre los aspectos más sutiles de la fuerza. El poder bruto era algo que tenía en abundancia,
Pero los aspectos más sutiles de muchas de las disciplinas Jedi aún lo desafiaban. Ella lo guió a través de todo, desde curación básica hasta trucos mentales y sigilo de la fuerza, junto con los fundamentos de Tutaminis, el arte de absorber y canalizar energía con la fuerza. Cada joven aprendió los conceptos básicos absolutos del arte, ya que era en parte lo que les permitía aterrizar con saltos altos y caídas sin lesionarse. Sin embargo, con mayor habilidad, un Jedi podría teóricamente caminar a través del fuego, absorber o desviar rayos láser e incluso agarrar hojas de sables de luz con las manos desnudas. El tiempo limitado y los confines de la nave difícilmente permitieron una educación integral, pero cuando llegaron a Coruscant, ya notó una mejora en su control y conciencia. Fei también le había dicho que tenía una afinidad natural por los Tutamimis. Personalmente, tenía sus dudas, ya que aún no había desviado con éxito ni siquiera un rayo básico de un control remoto, pero ella había insistido en que había progresado más rápido que cualquier Padawan que hubiera visto antes. Fue una de las sesiones de entrenamiento más agotadoras que jamás había experimentado, pero valió la pena. Su progreso fue inmediatamente evidente cuando la nave salió del hiperespacio sobre la resplandeciente capital de la República. Incluso desde una órbita alta, podía sentir a varios de sus amigos en el templo. La más fácil de sentir, por supuesto, fue Ahsoka. La galaxia multicolor de luz que era su inconfundible presencia en la fuerza siempre había brillado más en su mente, incluso más brillante que el de Anakin o Mace. Había sido así desde que lucharon juntos para salir de la ciudad subterránea, y podía encontrarla incluso contra la vasta fuente de poder que era el templo. Su mejilla hormigueó donde ella lo había besado y tuvo que luchar contra el sonrojo cuando recordó la sensación de sus suaves labios contra su piel. De manera bastante inútil, su subconsciente le proporcionó una serie de otros recuerdos antes de escabullirse para intimidar su sistema límbico. La forma en que sus ojos brillaban cuando entrenaba, su sonrisa arrogante pero entrañable, la gracia líquida de sus movimientos, lo cálida que se había sentido acurrucada junto a... Vaya, ya es suficiente, pensó mientras tragaba saliva. Ella es mi amiga. Mi mejor amigo. No voy a estropear eso como lo hice con Sakura. El tiempo, la distancia y mucha maduración le habían dado una nueva e incómoda perspectiva sobre su relación con su excompañero de pelo rosado. Después de pensarlo mucho, se dio cuenta de que en realidad podrían haber sido buenos amigos si él no la hubiera molestado continuamente con sus solicitudes de cita. Mirando hacia atrás, no pudo evitar hacer una mueca de dolor cuando se dio cuenta de cómo debió haber quedado en ese entonces. Molesto no empezaba a cubrirlo. Asquerosamente inmaduro se acercó. Por supuesto, en realidad no había sido culpa suya. Había sido un huérfano abandonado y a veces abusado, sin nadie que le enseñara cómo comportarse o qué significaba agradar a alguien. Ni siquiera había entendido la diferencia entre una amiga y una novia, más allá de que besabas a una y a la otra no. La propia obsesión infantil de Sakura con Sasuke no había ayudado, por supuesto, pero eso no cambiaba el hecho de que la irritaba constantemente con sus insinuaciones no deseadas. Solo después de la invasión Tsunaoto ella comenzó a verlo como algo más que una plaga inútil, e incluso entonces su amistad había sido inestable. Quizás, si él y Jiraiya no hubieran terminado 50.000 años en el futuro, él y Sakura habrían disfrutado de una amistad más estrecha. Quizás incluso algo más. Él nunca lo sabría. Lo que sí sabía era que él y Ahsoka eran amigos. Mejores amigos. Estaba más cerca de ella que de cualquier otra persona en Titon, incluso Sasuke Ogara. Su vínculo era más valioso para él que su próximo aliento, y se negó a hacer nada que pudiera ponerlo en peligro. Así que se lo quitó de la cabeza. Una ventaja de la disciplina mental Jedi era que realmente podía evitar pensar en algo si no quería. Al menos hasta cierto punto. Tendría que bastar. Oh. Mientras guiaba el viento del amanecer hacia el templo, Naruto sintió una tensión en el aire que no había estado presente cuando se fue a la reunión. Tanto el Temple como especialmente el Senado estaban nerviosos por algo. Algunos senadores estaban francamente furiosos, sobre todo aquellos que él sabía que simpatizaban con la retórica del conde Dooku. Curioso, miró más de cerca a los senadores que le resultaban más familiares, a saber, Padmé y su amiga Mon Mothma. Siempre le resultó más fácil sentir las emociones de las personas que conocía bien. Efectivamente, ambos estaban preocupados y estresados, con corrientes subterráneas de curiosidad bloqueada y creciente irritación. No estaban enojados como algunos de sus colegas, pero se notaba que todos estaban molestos por lo mismo. No era mucho, pero no podía conseguir más sin violar su privacidad, así que, de mala gana, se apartó. ¿Comillas hay algo mal?
Comillas, preguntó Mace, sin duda atraído por la propia consternación de Naruto. No estoy seguro, maestro. El Senado está inquieto por algo. El templo también. Aunque no puedo decir qué. Los ojos de Mace se entrecerraron mientras pensaba. Trate de no pensar demasiado en eso. Si nos concierne, lo sabremos a su debido tiempo. Por ahora, concéntrese en llevarnos de regreso al templo. La maestra Fei no estará contenta si araña su barco. Naruto hizo una mueca bajo su máscara ante la idea de irritar al sereno y ligeramente aterrador maestro. Las recientes lecciones que había recibido con ella solo habían reforzado lo hábil y peligrosa que podía ser si así lo deseaba. Sabía que ella nunca lo lastimaría, pero también sabía que Tsunade nunca le arrancaría la cabeza de un puñetazo. Eso no hizo que la idea fuera menos desconcertante. Con un escalofrío reprimido, ajustó su agarre sobre los controles y se concentró en volar recto. Yadle y Plokon estuvieron presentes para recibirlos en el hangar cuando aterrizó el barco. Corrió hacia la rampa de embarque, ansioso por saludarlos a su vez, pero se detuvo ante lo que vio. Fei había llegado a la rampa delante de él y se quedó quieta al final. Si bien él no podía ver su rostro, ella había inclinado la cabeza hacia atrás y una sensación de profunda alegría coloreó la fuerza circundante. Con un sobresalto, se dio cuenta de que era la primera vez que podía sentir sus emociones sin que ella se lo permitiera específicamente. Comillas, maestro Fei preguntó. Comillas, ¿está todo bien? Ella se rió suavemente. Sí, Padawan, todo está bien. Han pasado muchos siglos desde que puse un pie en el templo. Había olvidado lo extraordinario que es. Él sonrió comprendiendo. Notable era ciertamente una buena palabra para describirlo. Incluso ensombrecido por el dolor y desfigurado por la tensión, el templo aún conservaba un aire de profunda calidez y seguridad. Era su hogar, en algunos aspectos e incluso más de lo que Konoha lo había sido alguna vez. No podía imaginar cómo sería regresar después de siglos de ausencia, pero el tono de suave asombro en la voz de Fei le dio una idea. Sin embargo, rápidamente salió de su asombro y se movió para saludar a Yadle y Plo. Ha pasado mucho tiempo, amigo mío, dijo Yadle. La verdad es que nunca en este lugar esperé volverte a ver. Así es, dijo Plo, inclinando la cabeza respetuosamente. Es un honor conocerle, maestra Fei. Y usted, maestro Kon. No había pensado que alguna vez regresaría al templo, pero la fuerza me guió. Es bueno estar de regreso, y sospecho que me verá más en los próximos días. Plo pareció sorprendido al escuchar eso, pero Yadle simplemente asintió sabiamente y se volvió hacia Naruto. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro mientras lo contemplaba. Lamento haberme enterado del ataque a Rago. Me alegra ver que te está yendo tan bien. Naruto le devolvió una sonrisa y se inclinó. De todos los Jedi del consejo, excepto Mace, sentía que Yadle era el que más creía en él. Ella fue quien más ferozmente había defendido la admisión de él y de Jiraiya en la orden, y fue ella, más incluso que Yoda o Deppa, quien más lo animó a encontrar su propio camino como Jedi, independientemente del código. Lo dio un paso adelante. Como siempre, su máscara y sus gafas hacían casi imposible leer su expresión, pero su voz y su aura eran cálidas y acogedoras. Comillas, ¿tu viaje al Otal te ayudó a encontrar el equilibrio, joven Naruto? Creo que sí, maestro, todavía no estaba seguro de poder confiar en el Kyuubi, pero tenía esperanzas. En lo profundo de su mente, escuchó un bufido, pero no sabía si era divertido o molesto. Pero lo dejó a un lado y aprovechó la oportunidad para satisfacer su curiosidad anterior. Comillas, ¿pasó algo aquí? El Senado y el templo se sienten nerviosos. Yadle perdió su sonrisa ante eso, y la frente de Plo se movió para sugerir un ceño fruncido. Ciertamente, su presencia en la fuerza se volvió un poco sombría. Me temo que Jiraiya y el maestro Unduli encontraron complicaciones durante su misión, dijo Yadle. Ambos están vivos y bien, pero los detalles aún no están claros. La situación es delicada y hay muchas cosas que no sabemos, pero deben regresar mañana. Con suerte, aprenderemos más de su informe. Su mente se aceleró. Comillas, ¿por qué eso molestaría al Senado? Consiguieron a Urasinga. ¿Y qué quieres decir con que la situación es delicada? ¿Cómo? Comillas, Naruto Mace lo interrumpió. Paciencia. Miró a su maestro, quien le devolvió la mirada fijamente. Pero maestro, es Jiraiya Sensei. Él. Lo sé, la voz de Mace era tranquila sobre su vínculo, pero inflexible. Tu preocupación es admirable, pero no dejes que afecte tu juicio. Me informaré sobre la situación, sea cual sea. Confía en que te diré todo lo que debas saber. Sin duda, Jiraiya también lo hará cuando regrese. Hasta entonces,
Paciencia. Paciencia y control. Naruto asintió arrepentido, aunque su curiosidad aún se desvaneció. Sin embargo, no ganaría nada insistiendo en el asunto. Sí, señor. Lo siento. Las siguientes palabras de Mace contenían una pizca de reproche. Como siempre, vio su disculpa por lo que era, un intento transparente de terminar la conversación antes de que se convirtiera en una conferencia. No dejes que tu preocupación por el futuro te distraiga de lo que puedes lograr en el presente. Esta situación con Jiraiya está fuera de tu control, por ahora. Sin embargo, creo que tienes varios amigos que sin duda están ansiosos por verte. Quizás podrían beneficiarse más de su atención que un problema cuyos detalles aún ni siquiera conocemos. Naruto hizo una mueca ante la reprimenda, más aún por lo obvio que ahora le parecía. Como pude haberme olvidado de Ahsoka y los demás, envió una disculpa silenciosa pero mucho más sincera a su maestro antes de inclinarse ante el resto. Debería ir a ver a mis amigos. Disculpe. Deberías darte prisa, dijo solemnemente Plo Koon. Será difícil para ti escuchar tus respuestas más tarde, si la pequeña Ahsoka te arranca las orejas de un mordisco por ignorarla ahora. Se estremeció al pensarlo. Ahsoka todavía no lo había recuperado por obligarla a entrar en la cápsula de escape en el crisol. Dadas las circunstancias, probablemente ella lo había perdonado, pero él no quería darle motivos para reconsiderar esa posición. Será mejor que me vaya, tartamudeó, antes de desaparecer en un zoom sin sello. Podía sentir los ecos de diversión de los 4 maestros detrás de él. Usando Sun Sin, llegó a la ubicación de Ahsoka en menos de 2 minutos. Ella estaba dentro de las salas de curación, junto con Barris Sigaldos. Como era de esperar, su firma de la fuerza irradiaba impaciencia y energía inquieta. Él sonrió bajo su máscara ante la apenas contenida necesidad de moverse que burbujeaba en su mente. Al igual que él, Ahsoka fue creada para hacer cosas. Largos periodos de inactividad la volverían loca con mayor seguridad que cualquier tortura. Solo espero que realmente se esté curando, pensó, ignorando la sensación de abrumadora hipocresía. Estaba bien si no le gustaban los hospitales. Tenía su herencia Uzumaki y una construcción de chakra gigante, sensible, tal vez no tan malvada como había pensado, encerrada en su vientre, lo que le brindaba una supercuración. Antes de que pudiera abrirla, escuchó una repentina ráfaga de movimiento antes de que la puerta se abriera con un silbido y lo que bien podría haber sido un torbellino naranja se estrelló contra él. 2 brazos familiares, huesudos pero engañosamente fuertes, lo rodearon y la fuerza cantó con una mezcla de alegría, alivio y afecto. Comillas, Naruto gritó a Ahsoka. Comillas, has vuelto. Finalmente. Cualquier temor que hubiera tenido de que volver a verla sería incómodo se desvaneció ante su cálida y reconfortante presencia. Él le devolvió el abrazo y simultáneamente le dio el equivalente aproximado a través de la fuerza. Ella se estremeció un poco y tarareó en respuesta. Regresaste. Pensé que iba a tener que ir a buscarte. Su voz permaneció ligera, pero Naruto pudo sentir un destello de genuina preocupación detrás de ella. Él dio un paso atrás para mirarla a los ojos y presionó su frente contra la de ella. Ella empujó contra él y por un momento se quedaron allí, estando. Oye, dijo, completamente serio. Te prometí que volvería. No voy a ir a ninguna parte, Sokka, ¿vale? Créelo. Ella respiró hondo y empujó su cabeza por última vez antes de retroceder. Sí, sonrió. Lo sé. Porque sabes que nunca te lo dejaría. Se rió de eso y pudo ver por primera vez a su mejor amigo desde que dejó Rago. Estaba de nuevo con su traje típico y todos sus vendajes habían desaparecido, incluidos los que estaban alrededor de su estómago. Él notó, con un destello de culpa, la cicatriz reciente que estropeaba su abdomen y que se había ganado al enfrentarlo durante su alboroto. No era tan notoriamente prominente como cuando se lo había mostrado en el hospital, pero el tejido pálido y brillante aún destacaba notablemente contra su piel vívida. En el lado positivo, sin embargo, ella era obviamente mucho más móvil que la última vez que la había visto, un cambio bienvenido con respecto a la inestabilidad y cojera de antes. Ahsoka vivió en y a través del movimiento, posiblemente incluso más que él. Que le hubieran quitado eso, aunque fuera brevemente, la había molestado más de lo que había querido admitir. Sus rayas Lekku volvían a ser de un color cerúleo brillante, a juego con sus ojos, lo que suponía una clara mejora con respecto al azul marino oscuro y opaco que habían tenido en el hospital. En general, pensó que se veía bien. Mejor que bien, susurró una parte de él, pero lo ignoró. No era momento para esos pensamientos. Parecía tan vital como siempre, claro, pero él aún quería asegurarse. Comillas entonces, ¿cómo estás? Preguntó. Estoy manejando.
Es difícil estar aquí sin ella, ¿sabes? Naruto asintió. No necesitaba preguntar de quién estaba hablando Ahsoka. Sin embargo, Anakin y el maestro Kenobi ayudaron mucho. Yo solo, realmente la extraño. Ella parpadeó con fuerza y tragó, mientras su presencia se atenuaba bajo un manto de dolor. Naruto la abrazó de nuevo, con sus propios ojos llenos de lágrimas. Yo también, dijo ahogado por el repentino nudo en su garganta. Yo también. Esta vez Ahsoka fue la que retrocedió primero, antes de secarse los ojos con el dorso de la mano. Ella respiró entrecortadamente y le dedicó una sonrisa aún más temblorosa, una que él hizo todo lo posible por devolverle. Vamos, dijo finalmente. Será mejor que saludes a los demás antes de que Barris nos dé un sermón. Él se rió entre dientes y le permitió llevarlo a la habitación con los demás. Ambos estaban realizando una suave rutina de ejercicios, con Galdos estirándose mientras Barris hacía sentadillas. Un droide médico estaba a un lado, monitoreando su progreso. Ambos se veían mucho mejor que cuando él se fue, aunque Barris todavía tenía un aparato ortopédico en la pierna y Galdos movía su lado izquierdo con cautela. El Bacta y los trances curativos eran cosas maravillosas, pero no eliminaban por completo la necesidad de una fisioterapia dolorosa después de lesiones tan graves. Ambos lo miraron inmediatamente. Naruto, Barris sonrió suavemente y cojeó hacia él. Pensé que podrías haber regresado cuando Ahsoka se fue corriendo como si hubiera visto comida. Dicha niña le sacó la lengua a su amiga, quien alegremente lo ignoró. Es bueno verte bien. De acuerdo, dijo Galdos, con las púas animadas. Comillas, ¿cómo estuvo tu viaje? Naruto miró a su alrededor en busca de otras personas y le lanzó al droide médico una mirada mordaz. Cállate por un momento, ¿quieres? Necesitamos tener una conversación privada. El droide gorjeó nerviosamente. Es mi deber monitorear a mis pacientes hasta. Está bien, 2-1B, dijo Barris. Estaremos bien, lo prometo. Fueron necesarias algunas promesas más de no participar en ninguna actividad peligrosa antes de que el quisquilloso droide finalmente cediera, pero finalmente accedió a darles 10 minutos y se apagó. Solo una vez que sus ojos se oscurecieron por completo, Naruto contó la historia de lo que había sucedido en el templo de Lothal. Podía sentir sus preguntas formándose en el ceño fruncido de Barris, el movimiento entrecortado de las plumas de Galdos y la creciente inquietud en sus mentes. Afortunadamente, ambos se mordieron la lengua y lo dejaron terminar. La conversación entre él y el Kyuubi no fue una historia tan difícil de contar como la historia de su pasado, pero no era una que le gustara repetir más de lo necesario. Sin embargo, una vez que terminó, se preparó para lo inevitable y no quedó decepcionado. Comillas, ¿no fue arriesgado darle al zorro acceso a tus sentidos? Comillas, ¿realmente tienes la intención de dejar ir al Kyuubi cuando mueras? Comillas, ¿estás seguro de que modificaste el sello correctamente? Si el zorro es tan malicioso, ¿cómo puedes confiar en él? Etcétera. Respondió a cada pregunta con la mayor paciencia que pudo, pero aún podía sentir su malestar con la situación. Finalmente, levantó la mano para silenciar al preocupado dúo. Comillas, oye. Lo entiendo, ustedes están preocupados. También lo están el maestro Bindu y la maestra Fei. Probablemente Jiraiya va a sufrir un derrame cerebral cuando escuche que me metí con el sello, y no quiero ni pensar en qué. El consejo dirá. Pero esta fue mi decisión. Hice lo que sentí que era correcto, ¿vale? Barris hizo una mueca ante la reprimenda y miró hacia abajo, mordiéndose el labio. Galdos juntó sus púas nerviosamente y dio un paso atrás, mientras Ahsoka le lanzaba una mirada quejumbrosa. Instantáneamente sintió una oleada de culpa por su tono severo. Mantuvo sus palabras, por supuesto, pero lo último que quería era criticar a sus amigos. Comillas, lo siento, soltó. No debería haber sido tan. No, esta vez fue Galdos quien levantó una mano pidiendo silencio. Lo siento. No deberíamos haber dudado de tu juicio. Como dices, esta fue tu decisión. Tu carga. No nos corresponde a nosotros juzgar cómo lo manejas, ni calumniar tus habilidades. Estuvo mal, y lo siento. Naruto, Barris y Ahsoka lo miraron en estado de shock. En todo el tiempo que lo conocía, eso fue probablemente lo más que Naruto le había oído decir de una sola vez. Galdos era famoso por su lacónico, y a menudo trataba las palabras como si cada una de las que pronunciaba le cobrara un precio físico. Incluso en clases, rara vez pronunciaba más de una frase a la vez. Naruto ni siquiera estaba seguro de cómo responder. Afortunadamente, o no, dependiendo de tu perspectiva, se salvó del dilema cuando una voz detrás del casi hizo que los cuatro saltaran de su piel. Bien dicho, jovencito, incluso si no estoy seguro de qué estás hablando.
Comillas Griffin Speed. Naruto se giró mientras su mano agarraba su sable de luz y su corazón hacía un intento por alcanzar la libertad, solo para encontrarse mirando a un Obi-Wan que lo desaprobaba. Anakin estaba unos pasos detrás de su maestro, sonriendo como el caótico nerferder que era. Cuida tu lenguaje, Padawan. Piensa en el ejemplo que estás dando a los jóvenes impresionables. Miró a Anakin, que ahora apenas ocultaba su risa, y sonrió bajo su máscara. Pero maestro Kenobi, solo estoy siguiendo el ejemplo que Anakin me dio cuando era un joven impresionable. Eso le mostraría a su hermano mayor acercarse sigilosamente cuando estaba distraído. Anakin emitió un sonido como si hubiera evitado por poco tragarse la lengua, y Obi-Wan volvió su mirada de protesta hacia su propio Padawan. Lo que pasó entre ellos quedó en silencio, pero la mirada de vergüenza de Anakin le dijo que su redirección había funcionado según lo previsto. Consigue uno para él. Probablemente pagaría por ello más tarde, pero eso era un problema para el futuro Naruto, y él no existía en este momento. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes dos aquí? Preguntó. No estás herido, ¿verdad? Anakin visiblemente volvió a la realidad y sacudió la cabeza. No, estamos bien. Vinimos a verte. Sentí que tú y el maestro Bindu regresaban al templo y, bueno, quería ver cómo estabas. Ver cómo estabas después de todo. Naruto suspiró y se preparó mentalmente para lo que seguramente sería una larga conversación. Ni Anakin ni Obi-Wan sabían todavía sobre el Kyuubi y no quería dejarlos más en la oscuridad. Anakin era su hermano en todo menos en la sangre, y Obi-Wan era un mentor de confianza. Se merecían la verdad. Quizás lo más importante es que deseaba desesperadamente sus opiniones y consejos sobre, como tan delicadamente había dicho Anakin, todo. Nada de eso hizo que la idea de volver a compartir su pasado y los acontecimientos de Lothal fuera más atractiva. Ambos permanecieron allí, pacientes y atentos, o todo lo paciente y atento que Anakin alguna vez tuvo, felizmente ignorantes de la lucha que se desarrollaba en su cabeza. Solo díselo, se reprendió a sí mismo. Ellos lo entenderán. Todos los demás lo hicieron y ni siquiera estaban en Rago. No vieron lo mal que podía llegar a ser realmente. Justo cuando se tragó su temor y tomó aire para comenzar su explicación, los 10 minutos que el droide médico les había asignado se acabaron. Sus fotorreceptores volvieron a parpadear y se enderezó con un gemido mecánico. Naruto cerró la boca tan rápido que sus dientes chasquearon. Hablar de todo rodeado de sus amigos era una cosa. Hacerlo en presencia de un droide aleatorio, uno que sabía que estaba registrando todo lo que veía, era completamente diferente. Dejando a un lado las legítimas preocupaciones de seguridad, aún no había llegado allí. Quizás algún día, pero por ahora, aún no había llegado. Más visitantes. La unidad 2A1B señaló a los dos recién llegados con un apéndice en forma de garra. Puede quedarse, pero debo insistir en que los pacientes reanuden sus ejercicios. Por favor, no sea disruptivo. Barris y Galdo se miraron y se encogieron de hombros. Será mejor que hagamos lo que él dice, susurró Barris. El sanador Bant nos hizo prometer que seguiríamos sus instrucciones y nos iba a dejar en paz. Entonces será mejor que lo escuches, dijo Obi-Wan. Éramos iniciados juntos y créeme, Bant no es alguien a quien quieras desobedecer. Ella te verá sanado, te guste o no. Asintieron y regresaron a la colchoneta para continuar con sus rutinas de terapia, dejando a Naruto y a Sokka a un lado con Anakin y Obi-Wan. Naruto miró a su alrededor con torpeza. Todavía quería hablar con ellos, pero no mientras el droide escuchaba. Obi-Wan parecía contento de esperar pacientemente donde estaba hasta que algo sucediera, posiblemente la muerte por calor del universo, pero Anakin lo conocía mejor. Se dio cuenta de su angustia casi al instante y asintió sutilmente. Comillas, oye, tengo una idea, él dijo. Obi-Wan de repente parecía muy concentrado en el presente, mientras que Naruto y Ahsoka se animaron como perros a caca olfateando a sus presas. Comillas, o la voz de Obi-Wan era cautelosa, como si estuviera manipulando explosivos reales. Comillas, ¿debería tener un mal presentimiento sobre esto? Anakin parecía confundido y un poco ofendido. Comillas, ¿qué? No. Porque siempre asumes que mis ideas involucrarán, agitó sus manos vagamente. Comillas, ¿destrucción? Caos. Caos general, Obi-Wan respondió amablemente. Porque, mi joven Padawan, te conozco desde hace muchos años y he visto muchas de tus ideas durante ese tiempo. Lo más destacado incluye saltar a un nido de Gundark activo, iniciar una persecución a alta velocidad en un podracer en las calles de Eusebusi, o sí, volar un Lucreul desde dentro con nada más que un caza estelar ligero. Oye, todas esas eran ideas perfectamente buenas en ese momento, se defendió Anakin.
Naruto y Ahsoka asintieron con la cabeza. Nada de ninguno de esos planes les parecía particularmente extravagante, un hecho que muchos Jedi habrían encontrado muy preocupante, pero Obi-Wan se acercó con un sentimiento de resignación. Muy bien, Anakin. ¿Cuál fue tu idea? Bueno, acabo de escuchar que las partes del profesor Huyang regresaron de Rago. Estaba pensando que podríamos reconstruirlo juntos. Los cuatro, dijo mientras miraba a su maestro, como desafiándolo a encontrar una manera de horas en un laboratorio de máquinas podrían salir mal. Será bueno para Ahsoka tener la experiencia, podremos darles hizo un gesto a Barris y Galdos un poco de paz y tranquilidad, y nos ayudará a distraernos de, bueno, todo. Punto. Obi-Wan parpadeó, desconcertado. Bueno, supongo que eso podría no terminar, horriblemente. De hecho, creo que es una buena idea. A todos nos vendría bien la distracción, y hace mucho que dejé de intentar que medites adecuadamente. Sin embargo, no estoy seguro de qué seré. Apoyo moral, dijo Anakin sólidamente. Naruto y Ahsoka asintieron con una extraña sincronicidad. Obi-Wan arqueó una ceja. Comillas apoyo moral. Así es. Puedes mirar y lucir adecuadamente impresionado mientras nosotros tres te sorprendimos con nuestras habilidades de ingeniería mágica. El caballero mayor resopló y puso los ojos en blanco, pero no puso objeciones. Anakin aparentemente tomó su silencio como un consentimiento y sonrió. Vamos. Recompongamos al profesor. Estoy seguro de que estará ansioso por sermonearnos sobre todas las formas en que podríamos haberlo hecho más rápido. Incluso Obi-Wan se rió de eso. Oh. Les llevó algún tiempo obtener permiso para reconstruir al profesor, pero la reputación de Anakin como maestro mecánico e ingeniero les resultó útil. Una vez que clasificaron las piezas que podían salvarse, las llevaron al laboratorio de máquinas favorito de Anakin y se pusieron a trabajar. Al principio fue lento. Aunque sus extremidades habían sobrevivido casi intactas, prácticamente todos los delicados circuitos y servos de su torso y cabeza no podían repararse. Es más, Huyang había sido un droide extremadamente antiguo, y sus esquemas de diseño se remontaban a mucho antes de las guerras mandalorianas. Reconstruir un droide tan arcaico con piezas y herramientas modernas era complejo, y necesitarían fabricar muchos de sus componentes desde cero, pero ninguno de ellos consideró siquiera cambiar su diseño para simplificar la tarea. Lo reconstruirían exactamente como había sido antes, al diablo con las molestias. Naruto consideró que era lo mínimo que podía hacer por el venerable profesor que se había sacrificado para proteger a sus amigos. Trabajaron casi en silencio durante la primera hora, mientras Naruto juntaba la voluntad para decir lo que quería decir. Anakin y Obi-Wan estaban contentos de darle el tiempo que necesitaba. Podía sentir su curiosidad, pero también podía sentir paciencia y voluntad de dejar que esa curiosidad quedara insatisfecha, algo por lo que inmediatamente se sintió agradecido. No tenía miedo de que lo rechazaran, en realidad no. Simplemente estaba cansado. Cansado de contar esta historia y sacar a relucir todo el dolor y el resentimiento que la acompañó. Cansada de pensar en Vir, que debería haber estado allí, preocupándose por Huyang y manchando toda su túnica con pasta térmica. Pero, sobre todo, estaba cansado de los secretos. Entonces, después de una hora de rumiarlo mentalmente, suspiró y comenzó a hablar. Las palabras llegaron a trompicones al principio, como si fueran reacias a abandonar la relativa seguridad de su cabeza. Ahsoka frunció el ceño mientras le contaba la historia de su nacimiento y el ataque del Yubi y podía sentir sus emociones, una mezcla de simpatía, ira y una vaga y frustrada impotencia al ver un problema con el que no podía ayudarlo. Deseaba poder decirle cuánto le ayudaba el hecho de estar allí, ser su amiga, pero no tenía palabras para expresar lo mucho que significaba para él. Tal como estaban las cosas, chocó suavemente contra ella y trató de transmitir con la fuerza lo que el lenguaje no podía. Ella le dedicó una pequeña sonrisa y le devolvió el golpe, y él supo que había entendido el mensaje. Unas cuantas veces, Anakin abrió la boca para hacer alguna pregunta, o bien para expresar indignación por su parte. Sin embargo, cada vez que lo hacía, Obi-Wan lo sofocaba con una mirada y Naruto seguía hablando. Mientras tanto, siguió trabajando. La simple familiaridad con soldar circuitos, calibrar servos y simplemente trabajar con las manos ayudó a calmar los sentimientos turbulentos de su pasado. Cuando terminó, habían vuelto a ensamblar el torso de Huyang y le habían vuelto a unir sus extremidades principales. El silencio fue abrumador tras su historia. Finalmente, después de unos largos segundos, Obi-Wan rompió el silencio. Naruto, ni siquiera puedo pretender entender la carga que llevas, ni las decisiones que has tomado.
Sin embargo, si alguien puede soportar tal peso, eres tú. Puede que no sea tu maestro, pero me gustaría pensar que sí lo he hecho. Tengo una buena comprensión de tu carácter. Siempre me has parecido una persona profundamente buena y cariñosa. Esto no ha hecho nada para cambiar esa impresión. Anakin fue, como siempre, más directo que su maestro, pero no menos sincero. Dejó el acoplamiento de energía que había estado repolarizando, caminó alrededor de la estación de trabajo y puso sus manos sobre los hombros de Naruto. Incluso con su nueva altura, Naruto tuvo que levantar la vista para mirarlo a los ojos. Eres mi hermano, dijo. Nada cambiará eso. Nada. Unas semanas antes, Naruto probablemente habría llorado. Ahora, sin embargo, había gastado todas las lágrimas que pudo por el momento. Luchar contra los mandalorianos, perder a su hermana, casi perderse a sí mismo, enfrentarse al Kyuubi, todo eso lo había dejado sintiéndose agotado, física, mental y emocionalmente. Entonces, en lugar de derramar lágrimas, simplemente dejó escapar un suspiro estremecido y se hundió en el agarre de Anakin. Gracias, no hubo otras palabras. No necesitaba ninguno. A veces, las emociones más profundas solo pueden expresarse con las frases más simples. Anakin apretó sus hombros antes de regresar a la mesa de trabajo y comenzar a ensamblar el núcleo de poder de Huyang. Naruto permaneció congelado por un momento, todavía agotado por la historia, hasta que Ahsoka se dio cuenta y agarró su mano. Vamos. No te quedes ahí parado, ella lo sacó de su cabeza y lo acercó a la mesa. Tenemos mucho que hacer. El profesor no se reparará solo. Como acierto, se liberó de su fuga y apretó la mano de Ahsoka. Ella le devolvió el apretón, y hubo discursos en el Senado que comunicaron menos que esos dos simples apretones. Años de amistad, cariño, confianza y algo más. Algo cálido y brillante y aún sin nombre. Algo para el futuro. Correcto. Reunámoslo nuevamente. Las siguientes horas transcurrieron en una confusión de circuitos y servos. Anakin y Naruto, después de revisar los intentos de ingeniería de Obi-Wan, rápidamente asignaron al caballero mayor a la tarea de fabricación. Hay que reconocer que se tomó con buena gracia la condena no tan sutil de sus habilidades mecánicas. Como señaló, casi una década criando a Anakin lo había dejado sin ilusiones sobre sus habilidades en el campo de la reparación de droides. De hecho, Naruto sintió en él una alegría tranquila al ver a Anakin en su elemento, feliz y tranquilo, junto con el orgullo de un maestro cuyo alumno los ha superado. No pudo evitar sonreír ante eso. No fue una sensación paternal, Obi-Wan siempre se vio a sí mismo más como un hermano mayor de Anakin que como un padre, pero aún así fue un recordatorio de que Naruto no fue el único que encontró una familia en los Jedi, independientemente de lo que hiciera decía el código. Mientras Obi-Wan trabajaba para forjar nuevos paneles de carrocería para que Huyang reemplazara los viejos y arruinados, y Anakin y Ahsoka trabajaban para volver a ensamblar los componentes internos más delicados del droide, Naruto trabajaba para recuperar la mayor cantidad de datos posible del antiguo núcleo de memoria del profesor. Uno de los disparos había pasado a solo unos centímetros del delicado componente, dejándolo prácticamente intacto, pero algo crujiente. Restaurar todos los datos del núcleo podría haber llevado semanas o incluso meses. Afortunadamente para él, Huyang tenía la costumbre de hacer copias de seguridad de su memoria antes de cada reunión durante milenios. Como tal, ignoró todos los datos más antiguos, ya que de todos modos tenían una copia impecable, y se centró en los últimos días de memoria. Gran parte estaba dañada sin posibilidad de recuperación, pero logró restaurar un poco más de la mitad de los archivos. No estaba seguro de qué parte de aquello encontraría coherente Huyang, pero era mejor que nada. En general, fue necesario hasta mucho después de la puesta del sol antes de que terminaran con la parte física del reensamblaje. Obi-Wan se había puesto en contacto con el maestro Leen para darle permiso a Ahsoka para pasar la noche con ellos. Ella había aceptado, aunque de mala gana, y Naruto sintió una punzada de culpa por no haber ido a hablar con ella todavía. Sabía que Vir había llegado al templo muy joven, incluso antes de que pudiera caminar. El maestro Leen la había criado efectivamente, y aunque ella nunca se permitiría admitirlo, él sabía que ella la quería mucho. Podía sentir el dolor de la pérdida y la preocupación ahora que se había concentrado y decidió ir a ver a su antiguo supervisor de guardería tan pronto como pudiera. Él le debía eso, al menos. Ahora, sin embargo, lo único que quedaba por hacer era conectar el nuevo núcleo de memoria al archivo privado de Huyang y comenzar el largo proceso de transferir recuerdos de varios miles de años a su nuevo cuerpo.
Dada la tecnología arcaica y la arquitectura del código involucrada, Naruto estimó que tomaría entre 10 y 20 horas transferir y descomprimir todos los datos. Durante la mayor parte de ese tiempo, simplemente se sentaron, esperando y charlando amigablemente sobre todo, desde el estado de ánimo del Senado, irritado, hasta sus comidas favoritas, que se convirtieron en una conferencia de 20 minutos de Naruto sobre las infinitas virtudes del ramen. Ni él ni Asoka estaban dispuestos todavía a abandonar la reconfortante presencia de sus amigos, ni tampoco entre sí. En cambio, compartieron un taburete destinado a uno, ignorando la posición un tanto incómoda a favor de la proximidad del otro. Obi-Wan alternó entre participar en la conversación y breves meditaciones. Anakin, por otro lado, no podía quedarse quieto. Saltó entre su silla, paseó por la habitación, monitoreó la transferencia de datos y jugueteó distraídamente con varios trozos de chatarra. Mientras tanto, Naruto podía sentir en él una nube de indecisión, confusión y una extraña mezcla de dudas y confianza en sí mismo, todo centrado en Asoka. Creyó saber de qué se trataba, pero mantuvo la boca cerrada. A Anakin no le gustaba que la gente señalara sus emociones, sin importar lo obvio que fuera. Finalmente, después de 2 horas y media de hacer un surco en el suelo, sintió que Anakin había tomado algún tipo de decisión. Su agitación interior se transformó en una mezcla más tranquila de determinación y nerviosismo, todo teñido de excitada anticipación. Respiró hondo, y luego otro, antes de dejar de caminar y girarse para mirarlos a los dos. Asoka, ¿podemos hablar? En privado, quiero decir, hay que reconocer que su rostro no revelaba nada más que su habitual confianza. Claro, respondió ella, desconcertada. Supongo. No pareció molestarse por la poco entusiasta respuesta, y simplemente asintió y señaló hacia la puerta. Asoka se bajó del taburete y miró a Naruto, quien simplemente se encogió de hombros. Incluso si estaba bastante seguro de que se trataba, no iba a interferir. Esto era algo que tenía que suceder entre ellos dos, y solo ellos dos. Asoka se encogió de hombros y siguió a Anakin fuera de la habitación. En el momento en que salieron, Naruto miró a Obi-Wan con una sonrisa emocionada debajo de su máscara. Comillas, ¿crees que realmente le preguntará? Obi-Wan obviamente reprimió una sonrisa. Estoy seguro de que no tengo idea de lo que estás hablando, Padawan. Cuando Naruto arqueó una ceja claramente poco impresionado, respondió de la misma manera. El suyo era mejor. Como ocurre con todas las cosas, la paciencia te dará respuestas mucho antes que molestar a los demás. Estoy seguro de que sabremos los resultados de su conversación a su debido tiempo. Vamos maestro. No seas aburrido. Sin embargo, por mucho que suplicara o engatusara, Obi-Wan se negaba a hacer otra cosa que decir proverbios vagos y sonreír misteriosamente. Naruto habría quedado impresionado si no fuera tan condenadamente frustrante. Asoka podía decir honestamente que no tenía idea de lo que estaba haciendo Anakin. Hasta donde ella sabía, últimamente no había roto ninguna regla importante. Incluso si lo hubiera hecho, sería el maestro Kenobi, o el maestro Leem, o literalmente cualquier otro Jedi dándole un sermón ante Anakin. Infiernos Sith, Naruto probablemente le daría un sermón sobre su mal comportamiento antes que Anakin. Sin embargo, aparte de estar en problemas, no se le ocurría ninguna razón por la que Anakin quisiera hablar con ella a solas. No había mencionado enseñarle nada especial últimamente, no es que pudiera hacerlo con ella técnicamente todavía en recuperación. Claro, a veces pasaban tiempo juntos sin Naruto, pero eso generalmente era cuando él estaba en una misión con el maestro Bindu. Siempre que los tres estaban en el templo al mismo tiempo, Anakin normalmente se esforzaba por pasar tiempo con ambos juntos. Más allá de lo inusual que era que la hubiera apartado, simplemente estaba actuando raro. Incluso para él. Había estado nervioso e inquieto desde que terminaron de reunir a Wu-Yang. Incluso ahora, a pesar de su aura superficial de calma, había notado sus dedos moviéndose y jugueteando con su túnica, y la tensión en sus hombros. Podía oír su corazón latir más rápido de lo normal. Si fuera cualquier otra persona, diría que está nerviosa. Pero este era Anakin. El elegido, según el rumor del templo. El Padawan más poderoso y hábil que el templo había visto en milenios, aunque Naruto estaba dispuesto a competir con él allí. Se ponía nervioso al enfrentarse a hordas de piratas y volar alrededor de agujeros negros o cosas similares. No sobre alguna conversación con un humilde iniciado. No por primera vez, Ahsoka deseó tener los poderes de empatía de Naruto. Haría mucho más fácil descubrir qué estaba pasando por la cabeza del Padawan mayor. Anakin la condujo por el pasillo antes de detenerse y girarse para mirarla nuevamente.
Ahora que podía ver su rostro, no podía negarlo. Definitivamente estaba nervioso. Varias veces abrió la boca para decir algo, pero la volvió a cerrar sin pronunciar palabra. El silencio se hizo más pesado e incómodo con cada segundo que pasaba hasta que no pudo soportarlo más. Skigui, ¿qué es? Comillas, ¿te gustaría ser mi padawan? Soltó. Todo lo que había estado a punto de decir murió en sus labios. Ahora era su turno de mirar en silencio, su boca trabajando horas extras para formar palabras que se negaban a salir. Punto. Que finalmente lo logró. No había manera de que ella lo hubiera escuchado bien. No fue posible. Comillas, ¿te gustaría ser mi padawan? Preguntó de nuevo, esta vez más lento. Una vez más, su mente se negó a procesar lo que sus montrales estaban escuchando. El universo simplemente se negó a tener sentido. Por un momento, se preguntó si así era como se sentían los droides cuando sus procesadores fallaban. Pero sigue siendo un padawan, fue todo lo que pudo decir. Internamente, hizo una mueca por lo grosero que sonó, pero Anakin parecía más aliviado que molesto por la pregunta implícita. Bueno, sí. No quise decir ahora. Pero cuando me nombren caballero, me gustaría tomarte como mi padawan. Él la miró expectante, pero sus pensamientos todavía daban vueltas en 1.000.000 de direcciones diferentes. Ella frunció el ceño cuando una terrible sospecha se apoderó de ella. Espera, esto no es solo porque nadie más me quería como su padawan, ¿verdad? Ahsoka no pensó que él haría eso, pero tenía que estar segura. Ella no era el proyecto de lástima de nadie. Comillas que no dijo, sacudiendo la cabeza. De ninguna manera. En realidad es todo lo contrario. Ella ladeó la cabeza confundida. Comillas, ¿qué se supone que significa eso? De hecho, parecía avergonzado, lo que solo despertó aún más su interés. Bueno, resulta que ya tenemos el comienzo de un vínculo de entrenamiento. No lo sentí hasta que Obi-Wan me lo señaló, pero está ahí. Los otros caballeros y maestros también pudieron sentirlo. Es por eso que todos ellos se acercaron a ti. No fue por ti. Todos pensaron que alguien más estaba destinado a ser tu maestro. 1000 pensamientos lucharon por espacio dentro de su cabeza al mismo tiempo. No fue por mi culpa. No me equivoqué, en algún momento, se dio cuenta de que Anakin estaba esperando que ella dijera algo. Había una gran cantidad de respuestas válidas, desde confusión hasta gratitud, pero como ella era ella misma y Naruto era su mejor amigo por una razón, en realidad solo había una cosa que podía decir. Entonces lo que me estás diciendo es que es tu culpa, gruñó ella, todos esos meses de preocupación y duda valieron la pena por la expresión de asombro en su rostro. Era puro arte. Solo deseaba que Naruto hubiera estado allí para verlo. Mifau, ¿qué se supone que significa eso? Preguntó indignado. No es que los ahuyente de ti con mi sable láser. Simplemente escucharon la fuerza. No había manera de que ella lo dejara ir tan fácilmente. No cuando todavía había diversión por hacer. Pero fuiste tú quien no sintió este vínculo. Después de todo, solo soy un joven. No se puede esperar que sepa estas cosas. Eres un padawan mayor. Por lo tanto, es tu culpa. Ella observó alegremente mientras él buscaba una respuesta. Desafortunadamente para su diversión, él de alguna manera logró ignorar sus burlas y reenfocarse. Eres muy gracioso, Snips. Pero necesito que te concentres. No más redirecciones. ¿Te gustaría ser mi padawan o no? Así, el peso de lo que él le estaba pidiendo se posó sobre sus hombros. Durante meses, incluso años, había esperado con ansias el día en que alguien le pidiera que fuera su aprendiz. Ella siempre había pensado que sería fácil. Simplemente hazlo genial en todos los cursos, sorprende a los maestros con sus habilidades y la fuerza haría el resto. Sin embargo, ahora que había llegado el momento, se sentía abrumador. Buscó respuestas en la fuerza lo mejor que pudo, pero no encontró nada. Cualquier cosa que se suponía que debía hacer, aparentemente dependía exclusivamente de ella. Comillas, ¿hablas realmente en serio con esto? Preguntó, nada de su alegría anterior presente en su voz. Comillas, ¿crees que seré un buen padawan? Anakin se arrodilló para estar a su nivel, o lo más cerca que pudiera, dado que ahora medía casi 2 metros, y puso sus manos sobre sus hombros. Creo que serás el mejor. Lo digo absolutamente en serio. Entonces, ¿qué dices? Por un segundo, ella no hizo nada. Luego, un grito sin palabras salió de su boca y lo atacó con un abrazo, casi derribándolo. Comillas, sí. Sí, gracias, sí. Después de un momento, ella se apartó y le dedicó la sonrisa más grande de su vida, una solo comparable a la suya. Sería un honor para mí ser tu padawan. Se levantó y se sacudió el polvo. Puede que pase un tiempo, para que lo sepas.
Obi-Wan dijo que todavía me faltaba alrededor de un año antes de estar listo para las pruebas. Mientras tanto, tendrás que ser paciente y entrenar duro. Solo espera, dijo mientras caminaba por el pasillo hacia Naruto y el maestro Kenobi. Para entonces seré el doble de fuerte de lo que soy ahora. Tú eres quien tendrá que entrenar duro, o podría alcanzarte. Jaja, se rió entre dientes. Tal vez. Pero ya sabes, parte de ser mi padawan significa mostrarme respeto y deferencia y. Ahí. Y no golpearme, Snips. Ajá, dijo mientras retiraba el puño de su bíceps. Me aseguraré de trabajar en eso. Uf. ¿Es demasiado tarde para cambiarte por un reembolso? Sí. Lo siento, dijo, sin siquiera un rastro de disculpa en su voz. Estás atrapado conmigo ahora, Skiwi. Ahora date prisa. Tengo que decírselo a Naruto. Corrió por el pasillo con Anakin pisándole los talones, riéndose todo el camino. Oh. Naruto sintió el momento en que Ahsoka aceptó la oferta de Anakin. Le sorprendió que todo el templo no se hubiera despertado de la explosión de pura alegría y gratitud que había estallado en su mejor amigo. Como tal, no se sorprendió cuando ella irrumpió en la habitación, sonriendo como un loco, con Anakin justo detrás de ella, también luciendo como si acabara de ganar la lotería del Capitolio de Coruscant. Así que supongo que dijiste que sí, dijo antes de que Ahsoka pudiera decir algo. Ella lo miró fijamente por un momento, aunque su sonrisa seguía intentando luchar. Comillas, ¿lo sabías, Goldie? ¿Lo supiste todo este tiempo y simplemente dejaste que me preocupara? Levantó las manos y retrocedió lentamente. Oye, solo sospechaba. No lo sabía hasta ahora. Además, no me correspondía decir nada. No quería hacerte ilusiones ni poner a Anakin en una situación difícil. ¿Cualquiera de esas razones trabajando todavía? Ella lo miró fijamente durante unos segundos más antes de relajarse en una sonrisa malvada. Tienes suerte de que esté de tan buen humor. Pero espera. Mi venganza será rápida e intransigente. Ahora, mi futuro padawan, dijo Anakin. La venganza no es el estilo Jedi. Comillas, ¿qué pasa con las lecciones creativas sobre cómo no ser un cerebro láser? Preguntó, luciendo tan inocente como un tronco en un río antes de abrir su boca. Comillas, ese es el estilo Jedi. Fingió una mirada de contemplación erudita. Ahora que lo mencionas, creo que podrían serlo. Oh, hombre, gimió Naruto. ¿La galaxia entera está condenada ahora? No. Ahsoka echó la cabeza hacia atrás y se rió antes de acercarse y rodearle el brazo con su brazo. Más o menos. Ahora vamos a comer. Todavía quedan horas en la transferencia de datos y me muero de hambre. Como si fuera una señal, el estómago de Naruto dejó escapar un sonido más apropiado para grandes equipos de minería que para un órgano humano, lo que provocó otra ronda de risas. Suena como una idea excelente, dijo Obi-Wan. El comedor del este debería estar abierto ahora mismo. Su comida compartida fue fácilmente la ocasión más feliz en la que Naruto había estado en meses. Los chistes iban y venían y las risas llenaban el aire. Ahsoka charlaba interminablemente sobre su entrenamiento, lo emocionada que estaba, lo que esperaba, lo maravilloso que iba a ser. Él y Anakin se burlaron gentilmente de ella por su exuberancia ilimitada, y ella les devolvió el juego. Obi-Wan permaneció mayoritariamente en silencio, aparentemente contento de mirar y hacer de árbitro en su caótico ir y venir. Justo cuando estaban terminando y preparándose para ir a la cama, Naruto sintió el toque de la mente de Mace sobre la suya. Padawan, encuéntrame en el hangar principal. El maestro Unduli y Jiraiya acaban de regresar. Su máscara apenas cubría su sonrisa. Sí, señor. Traeré a Barris también. Ella querrá ver a Luminara. Oh. Solo un recordatorio, la encuesta sobre qué historia debo hacer a continuación todavía está en mi perfil y lo estará por un tiempo más. No determinará absolutamente mi elección, pero me dará una idea de lo que todos ustedes están interesados en ver. Si tiene alguna pregunta, ya sea sobre ese o sobre este capítulo, deje un comentario. Eso es todo. Sintonícenos el próximo mes, con suerte, para obtener más información.